Otra cosa que podemos sacar con ayuda de las integrales sería el valor promedio. El valor promedio es algo que ustedes ya conocen. Si yo en este momento les pidiera que me den el promedio de sus calificaciones de un cuatrimestre anterior o a lo largo de todo el primer año, ustedes sin problemas podrían calcularlas. Es las calificaciones que he obtenido a lo largo de cada materia y dividirlo entre el número total de asignaturas. Entonces, me parece que no habría ningún problema para entender lo que es el promedio. El promedio se ve en múltiples áreas, en específico, pongo un ejemplo de economía, yo tengo una tabla de valores donde tengo ingresos, gastos, el total, etcétera, y apoyándome de eso hago una gráfica. Ya que tengo mi gráfica, puedo tener las ganancias totales, etcétera, el número de empleados, podría hacer un aproximado de, en promedio, cuántas horas trabajaron, en qué promedio, cuántos llegan tarde, etcétera. Entonces, una tabla de promedios, una tabla donde indique el valor promedio, me parece que no les es raro. Entonces, puedo hablar de promedios sin necesidad de ahondar tanto en los ejercicios o en los ejemplos. ¿Cómo vamos a calcular el valor promedio de una función? ¿Ok? Entonces, el valor promedio de una función que sea completamente continua a lo largo de todo el intervalo AB, que sea continua, me refiero a que si yo tengo una gráfica, por ejemplo, voy a poner la gráfica de 1 sobre X. La gráfica de 1 sobre X es esto. Es decir, que la gráfica de 1 sobre X es continua sobre todo el tiempo, pero si yo la pongo de 1 a infinito, ahí mi gráfica siempre tiene valores, siempre es continua. Así como si la tabulara de menos 1 a menos infinito, también es continua durante todo este intervalo, ¿ok? Durante todo el intervalo menos infinito a 1, voy a poner los dos corchetes abiertos, no sé si recuerden esa simbología, y entonces me dice, si yo quisiera integrar mi función dentro de este intervalo, puedo. También puedo sacarle el valor promedio. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, es que yo les dé un valor de menos 2 a 2, porque mi gráfica ahí tiene una asíntota, tiene límites que tienden a infinito, entonces ahí no la puedo calcular. Si yo en el examen les manejara un límite, más bien una integral, y el límite no fuera continuo, o sea, que tuviera un valor como esos, ustedes tendrían que poner no se puede resolver o no hay solución, ¿ok? ¿Cómo lo pueden descubrir? Simple, yéndose a la gráfica. Si la gráfica no es continua, no se puede resolver. Necesita ser completamente continua durante todo el intervalo. Muy bien, ya que revisamos eso, yo puedo sacar un valor promedio, puedo sacar cualquier valor, siempre y cuando sea mi función continua en todo el intervalo. Y la fórmula sería 1 entre b menos a de la integral de mi función. Básicamente es calcular el área y dividirla entre el promedio. Yo ya sé que cuando tengo esta fórmula, la voy a poner, esta fórmula que está aquí, me habla sobre el área. Cada que yo les dé esta fórmula, ustedes la pueden interpretar como un área. De A a B, de la función de X, es, quiero calcular el área de A a B de esta función. Entonces sería calcular el área y dividirlo entre la base. Entonces es muy sencillo calcular el promedio, es obtengo el área y simplemente lo divido entre la base. Muy bien, entonces para esto sí hay que realizar un ejercicio que me ayudará también a ver una función trascendental. La función trascendental es E, y entonces quiero aprender a integrar E. Lo primero es que dice, si la población mundial actual es de 5,000 millones y la población en T años está dado por esta función de crecimiento exponencial, dice la población, tú dime cuánto tiempo quieres que pase y yo te digo cuánto va a incrementar. Es la exponencial de 0.023 por el tiempo que tú digas. Entonces, la T aquí representa el tiempo. Entonces, vamos a suponer que yo quiero encontrar la población promedio que habrá de habitantes en la Tierra durante los siguientes 30 años. Entonces, voy a reemplazar la T con el 30 y voy a reemplazar aquí atrás un número que en este caso sería 5,000 millones. Da igual que yo ponga el 5,000 millones o únicamente ponga el 5, eso al final le puedo rellenar con los 1,000 millones. Entonces sería 1 entre b menos a de a a b de mi función de x de dx. En este caso voy a cambiar la x por una t, quedándome 1 entre 30 menos 0, de 0 hasta 30, de 5e a la 0.23t. Recuerden, esta t es el tiempo que van a ser estos 30 años.
¿ok? Entonces, ya tengo mi función y lo que quiero hacer es aprender a integrar funciones exponenciales, ¿ok? Entonces, cada que yo tenga una función exponencial, integral de e a la x, cada que yo tenga la integral de una función exponencial, siempre va a ser la misma exponencial. Entonces, la integral va a ser e a la x, ¿ok? Si yo tengo integral de, por ejemplo, e a la 2x, ahora voy a necesitar multiplicar por este 2, ¿ok? Porque acuérdense que sería la derivada de ese 2, ¿ok? Entonces, me quedaría como 2e a la 2x. e a la 2x, e a la 2x, pero cuando yo la quiera derivar, si yo la quiero derivar, multiplica a un 2, ¿ok? Si yo quisiera hacer la comprobación, me voy a ir a primitivas. Si yo quisiera hacer la comprobación, la derivada sería por 2. ¿Cómo me puedo deshacer de este 2? ¿Cómo me puedo deshacer de este 2? ¿Cómo me podría deshacer de este 2? Este 2 salió de la derivada de 2x, es e2 a la x por la derivada que sería 2. ¿Cómo me deshago de él? Recuerden primitivas, si yo tengo un número que está multiplicando la función, ¿cuál sería la operación contraria? Dividiendo ¿Entre cuánto? entre 2. Entre 2. Muy bien, entonces va de nuevo, voy a borrar. Si yo tengo la integral de e a la 2x, su integral va a ser un medio de e a la 2x. Este 2 es porque cuando yo derive va a bajar ese 2. ¿Okay? Entonces la integral queda como un medio de e a la 2x. El e a la 2x se conserva, pero tengo que agregar ese un medio a fuerzas. Si yo tengo la integral, por ejemplo en este caso, de e a la 0.023t, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser la solución? 1 entre 0.023t por e a la 0.023t. Ya acá abajo ya no se pone la t, ahí abajo no se pone la t porque es la derivada. Entonces ahí no se coloca. ¿Ok? Muy bien. Entonces observen cómo quedó mi integral. El 5 se conservó, es una constante. El 0.23 lo tuve que poner abajo porque así se integra y volví a poner tal cual la función e 0.23t. Esta se queda tal cual, pero para poder integrarla, como pueden ver, ya realicé la integral, simplemente tuve que ponerlo dividiendo. ¿Okay? Es igual que en el seno y el coseno, que tengo que multiplicar por una fracción. Lo mismo pasa con la exponencial. Entonces, espero que haya quedado claro. De todas maneras, en sus tablas de integrales lo van a revisar, que siempre que yo quiera integrar e a la 2t, tengo que poner como fracción la derivada a lo que esté multiplicándose. ¿Ok? Entonces, ya nada más me queda hacer la operación. Ya nada más me queda hacer la operación. Ya saben, yo coloco dos veces este corchete cuadrado, coloco mi función dos veces. En una la reemplazo por el valor más grande y en otra por el valor más pequeño. Aquí debería ser 30 porque es el valor más grande. Aquí debería ser 0. Entonces, toda esta se va a eliminar. Entonces, nada más tomen en cuenta que esto debe de ir al revés. Esto debe de ir al revés. Entonces, me quedaría 9.96. Esos 9.96 entre 0.023 me quedan 433.41. Espero que todos tengan por ahí 443.41. Háganlo, por favor. Entonces, a eso le voy a restar a la 0, que es 1 por 5 entre 0.023. Entonces me va a quedar 443.41 menos 217.39. Entonces ya cuando haga esta operación, 443.41 menos 217.37, me queda 226 entre 30 y ya me da los 7.2. No sé si me expliqué, compañero. Sí, profe, yo igual llegué al ¿Sí? mismo resultado. Sí.
A lo mejor puede variar un poco, 7.3, 7.4, dependiendo de cuántas fracciones hayas ocupado, pero sí debe dar 7.2. Es que esto no es 0, es 1. Entonces, por eso yo al rayarlo, obviamente no iba a dar. Muy bien. Vamos con el último tema, centros de gravedad. Y entonces el centro de gravedad es cuando yo tengo cualquier figura, no importa cuál sea, yo quiero determinar su centroide. Su centroide es basado en el eje X y Y, donde es donde soporta más carga, ¿ok? ¿Dónde la debería de sostener yo con un hilo para que no se mueva, para que no esté pandeándose, para que no se esté moviendo, ¿ok? Entonces, como pueden ver, ahí tengo una figura que a pesar de tener una forma circular, no necesariamente su centro de gravedad está en el centro. Entonces puede estar un poco más orientado a la izquierda, un poco más orientado a la derecha, etcétera. Entonces justo la idea es poder ver dónde estaría su centro de gravedad de esta figura. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué sirve el centro de gravedad? En arquitectura me parece que es muy fácil ver lo de los centros de gravedad. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, sirve para poder estabilizar cualquier puente, cualquier edificio, etcétera. Entonces, como pueden ver, cada vez hay más figuras que son solamente estableciendo cuál sería el centro de la carga, es que pueden soportar diferentes cargas. En este caso, los hilos que están a los lados, los hilos que ustedes pueden ver acá a los lados, no soportan ninguna carga. Eso solamente sirve para que para que no se caiga a la derecha o a la izquierda. Todo el centro o toda la carga se está soportando a través de este hilo. Mientras más resistente sea este hilo, más carga puede soportar. Entonces, estos hilos que están acá alrededor solamente sirven para que no se vaya de lado. Que si este hilo no estuviera, estos dos hilos ganan y se cae para la derecha. Entonces, el centro de carga en este caso estaría en el centro. Es una aplicación que se puede ver de manera fácil, no hay tanto problema. Para los de economía, ahorita les voy a decir para qué funciona esto del centro de carga, ¿ok? O centroides. Bien, vamos a poner un ejercicio. Si yo tengo una figura, lo que tengo que hacer es determinar cuál es su base total, cuál es su eje, pero no solamente determinar cuál es su base. Cuando yo hago una integral y la divido entre el área, como lo habíamos hecho hace rato, lo que hago es determinar de mi función qué partes tiene más área bajo la curva que otras. Entonces me voy a apoyar otra vez de área bajo la curva para poder establecer cuál es la parte que está más pesada o más cargada. Yo tengo mi función y entonces yo ya sé que el área va a ser igual a mi integral de a b de mi función. Esto es algo que ya sabemos, es la función básica de las integrales. Ahora que ya sé eso, lo puedo establecer como si yo quiero el valor promedio de mi área con respecto a x. Si yo quiero el valor promedio, recuerden que esta línea que está arriba de la x habla de valor promedio. Si yo quiero el valor promedio de mi área con respecto a x, va a ser igual a la integral de a a b y va a ser mi función multiplicada por una x. Entonces, mi función puede ser logaritmo de x. Entonces va a ser x logaritmo de x. Si mi función fuera raíz de x, sería x por raíz de x. Entonces, va a ser poner mi x y luego poner mi función. Estamos ocupando desde la clase anterior la misma fórmula y nada más le vamos cambiando cosas para que me dé un valor diferente. En este caso, el centroide. Y como ya saben, si yo quisiera obtener el valor, ahora valor promedio con respecto a y, lo que tengo que hacer va a ser un medio de mi función elevada al cuadrado. Recuerden que obtener un valor con respecto a otra variable es cuando yo cambio los ejes, pero en este caso no lo estoy cambiando, porque vean, sigue siendo x. No importa si es mi función con respecto a y o con respecto a x, la sigo manejando la misma variable. Entonces me dices, simplemente calcula el área, como tú sabes calcularla, mete la función con respecto a x, solo elévala al cuadrado y divídela entre 2. ¿Ok? Entonces, esa sería mi fórmula. Si yo tengo que encontrar el valor promedio, entonces simplemente me deshago de esta área. Si la área está aquí multiplicando, ¿están de acuerdo que pasaría del lado de la integral como una división? Entonces me quedaría como el valor promedio de x
va a ser igual a 1 entre el área de mi integral de x por mi función. Y para y sería mi valor promedio de y, va a ser igual a 1 entre el área entre la integral de 1/2 de f por x al cuadrado. Observen que esto y esto no se va a eliminar, porque esto que está dentro de la integral no es como tal el área, porque es x por f de x. Si esta x no existiera, entonces sí, el área se va con todo esto, ya sé que me va a dar lo mismo, y x sería igual a 1. Pero por eso tuvimos que agregar esta x para que no se eliminaran. Y de este lado también. Tengo la integral y esto no es el área, porque esto no es f de x. ¿Ok? Entonces, la manera más sencilla de ver si lo comprendemos es hacer un ejercicio muy sencillo. Tengo mi función y mi función es f de x igual a 1 sobre x. Voy a revisar la gráfica hasta el final. La gráfica de 1 sobre x, les digo que ya la conocen. Es una función que no es continua en todo el intervalo, pero sí es continua desde 1 hasta 2. Ahorita les muestro la gráfica. Entonces simplemente tengo que obtener el área y luego sustituir en mi fórmula. ¿Okay? Entonces, para obtener el área, ya lo saben, integral de a a b de mi función de x de dx, voy a reemplazar f de x por este valor, quedándome área igual de 1 hasta 2, porque fueron los límites que me marcó mi enunciado, de 1 sobre x. ¿Alguien me podría dar la integral de 1 sobre x? ¿Alguien me podría dar? X. Perfecto, logaritmo natural de x. Entonces pongo los corchetes cuadrados diciendo que voy a obtener el área, el valor. En su calculadora simplemente metan logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. 0.6931. Perfecto, 0.6931 y le pongo unidades cuadradas. ¿Ok? Ya que tengo el área, ahora sí ya podría resolver mi problema, puesto que yo sé que las fórmulas me hablan sobre tener mi función y mi área. Vuelvo a poner las dos fórmulas. Esta es mi fórmula para calcular el valor promedio en x y esta es mi fórmula para obtener el valor promedio en y. Simplemente voy a sustituir, la x se queda, es parte de la fórmula, y voy a reemplazar f de x por un medio. De este lado voy a reemplazar por un medio y lo voy a elevar al cuadrado, quedándome de esta forma, x por 1 sobre x y un medio por 1 sobre x al cuadrado. De este lado estarán de acuerdo que x por 1 sobre x, las dos x se van a eliminar. Y de este lado, si elevo al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. X al cuadrado, x cuadrada. Entonces me va a quedar 1 sobre 2x. ¿Ok? Otra manera de escribirlo, otra manera de poder escribirlo, sería como la integral de d de x, porque solo me quedó 1, entonces lo ignoro. Y de este lado, saqué el 2, este 2 lo saco y dejo mi integral como x a la menos 2. Me va a quedar como 1 sobre 2x, 1 sobre 2x, el 2 lo saqué, es una constante, lo puedo sacar, y el x a la 2 lo subo, pero pasa con signo negativo. Estas integrales son muy sencillas, me parece que las podríamos resolver sin problemas. ¿Cuál sería la integral de d de x? Integral de d de x. X. X, muy bien. ¿Y cuánto sería la integral de x a la menos 2? ¿Cuánto sería la integral de x a la menos 2? X a la menos 1 sobre menos 1. Muy bien. Entonces de este lado me queda x y de este lado x a la menos 1 sobre menos 1. Pongo mis corchetes cuadrados, simbolizando que voy a hacer regla de Barrow. Ya saben, yo lo que hago es establecer dos veces la misma integral, dos veces la misma variable, abro paréntesis, pongo dos veces la misma variable, abro paréntesis, pongo la misma variable dos veces. Aquí sería menos por menos, por eso me quedó un más. Y ya simplemente voy a reemplazar con los valores 2 y 1, tomando en cuenta que el 2 es el valor más grande, por lo tanto está primero. Aquí es menos por la fórmula, y menos 1. Lo que hago es hacer mi operación. Y de este lado me queda 1 sobre 0.6931 y de este lado 1 entre 2 por 0.6931 por 0.5. Si hago mis valores me van a quedar como 1.44 y 0.36. Muy bien, ahora sí voy a proceder a mostrarles la gráfica. Les voy a mostrar la gráfica, me dicen cuando ya puedan ver la otra pantalla. Voy a graficar primero mi 1 sobre x.
que sería esta. Como pueden observar, no es continua durante todo el intervalo, pero a mí solamente me pidieron revisarla desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Solamente me pidieron ese valor. Esa es la figura que se forma. Podría ser el lado lateral de un puente o tiene una forma como de canaleta. Entonces yo quiero determinar cuál es el centro. Si yo no supiera nada sobre centros de gravedad, podría decir que podría ser la x igual a 1.5. Yo podría establecer que la mitad del centro con respecto a x de la base debe ser 1.5. Y si reviso la altura, que tiene una altura, vean, desde aproximadamente hasta el 1, este valor es 1, yo podría decir que mi centro de gravedad está en y igual a 0.5. Entonces yo podría establecer eso como el centro de gravedad si no supiera nada sobre física, si no supiera nada sobre que la figura, que si yo pudiera poner ahí, atravesarlo con un palito, la figura no rotaría, se quedaría completamente estática. ¿Están de acuerdo que ese plano que acabo de trazar, esa X que está de color roja y naranja, espero se pueda visualizar correctamente, no es el centro? No se ve para nada el centro de mi figura. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a reemplazarlo con los valores que me acaban de dar, que era 1.44 y 0.36. Y ahora sí, este sí es el centro de mi figura o el centroide. Ahora sí, en esta gráfica yo puedo ver la aplicación en economía o en diferentes áreas, ciencias sociales, políticas, etcétera. Por ejemplo, en biología, ahorita que estamos con lo de los casos de coronavirus, simplemente yo podría ver cuál es mi gráfica, cuál es la tendencia, y si yo quisiera saber cuál fue el punto medio donde la mayoría de la gente estaba sana o donde la mayoría de la gente se enfermó, simplemente trazo cuál es el centroide con respecto a X. Y entonces me dice, esta línea es la que marca la mitad de toda tu revisión. Desde el 1 de marzo hasta el 16 de octubre, de toda esa, la vez que más hubo casos, y ya, me puedo decir el día exacto en el que más veces hubo casos. Y la columna Y me puede decir de todos los casos, a lo mejor cuál era el promedio de edad, o cuál era el promedio del hospital más saturado, o cuál era el promedio de la escolaridad, lo que ustedes quieran, bajo los estándares que ustedes grafiquen. Entonces, los centroides no solamente sirven para determinar cuál es el centro de gravedad, sino también determinan cuál es el punto más importante de la recta con respecto a X y con respecto a Y. No tiene nada que ver con el área, sino con, de toda mi figura, dónde es donde hubo más. En este caso, si se pueden dar cuenta, si mi gráfica está más pegada hacia la izquierda, por lo tanto, mi centro de gravedad también quedó en 1.44. Atrás del 1.5, que sería la mitad si fuera una función completamente lineal o recta.